Hoy vamos a ver cómo se determinan los bornes homólogos de un transformador. Recordemos, los bornes homólogos son aquellos que tienen la misma polaridad instantánea en el mismo momento. Es decir, es aquel borne del primario y aquel borne del secundario que, por ejemplo, en un determinado instante, los dos son positivos. Bien, para poder determinar cuándo dos bornes son homólogos, tengo que hacer uso de la corriente continua, porque en corriente alterna es imposible determinar la polaridad, dado que justamente esta polaridad varía 50 veces por segundo y no tenemos ningún instrumento que nos permita esa velocidad de respuesta como para poder determinar eso. Entonces vamos a tener que hacerlo en corriente continua. Ahora bien, nosotros sabemos que los transformadores, si los conecto en corriente continua, no funcionan, ¿sí? Pero hay algo que por ahí no tienen presente y es lo siguiente. Fíjense este gráfico que tengo acá. Ahí va. Acá tenemos en un gráfico en donde medimos la corriente en función del tiempo, vemos qué pasa cuando yo conecto, por ejemplo, una resistencia. En el momento en que conecto la resistencia, casi inmediatamente alcanza el valor de corriente que tiene que tener y a partir de ahí se mantiene constante, ¿sí? Esto en corriente continua. Si en cambio conecto una bobina, la bobina tiene esta curva de variación, es decir, la corriente no sube inmediatamente al valor que tiene que llegar, como en el caso de la resistencia, sino que tarda un cierto tiempo. ¿Cuál es la explicación de esto? En realidad, durante el momento de la conexión, la corriente pasa de 0 a un valor que es un poquito superior al valor que tenía. Esa variación de corriente, ¿sí? O mejor dicho, esa corriente que va circulando y que es variable, produce dentro de la bobina un campo magnético variable. Ese campo magnético variable produce una fuerza electromotriz que, como ustedes saben, tiende a oponerse a la causa que le da origen. Si se opone a la causa que le da origen, ¿a qué se está oponiendo? Al crecimiento de la corriente. Por lo tanto, lo que va a hacer es oponerse a que esta corriente crezca tan rápido como lo haría en el caso de la resistencia. E instante a instante, esta fuerza electromotriz lo que hace es tratar de oponerse al crecimiento de la corriente. En realidad no lo logra, pero lo que sí logra es un retraso importante. ¿Ven? Aquí hay un cierto delta T, que es el intervalo del tiempo en el cual esta corriente es variable. Por lo tanto, si yo voy a utilizar corriente continua para determinar la polaridad de los bornes, tengo que justamente hacer uso de este pequeño intervalo de tiempo en que la corriente es variable y entonces aparece una fuerza electromotriz. ¿Cómo sería esto? Fíjense. Aquí tenemos el circuito con el que deberíamos trabajar. La fuente de corriente continua y un interruptor. En el momento en que yo cierro este interruptor, empieza a circular una corriente a través de este bobinado. Esta corriente es variable porque ya vimos recién que va creciendo desde 0 hasta el valor máximo. A medida que esta corriente va variando desde 0 hasta el valor máximo, aparece un flujo aquí también variable que da origen a esta fuerza electromotriz E1, que lo que hace es oponerse al crecimiento de la corriente. Durante el intervalo de tiempo que dura este fenómeno, que es el fenómeno transitorio de conexión de una bobina en corriente continua, este flujo es variable. Por lo tanto, como el flujo es variable, aparece acá una fuerza electromotriz E2. La aparición de esta fuerza electromotriz E2 es durante ese intervalo de tiempo delta T, porque una vez que la corriente alcanza su valor constante, no hay más flujo variable, por lo tanto no hay más fuerza electromotriz inducida en el secundario. Pero durante ese pequeño intervalo de tiempo aparece esta fuerza electromotriz E2, que da origen a la circulación de una corriente I2 a través de este circuito. Este circuito está formado
por un galvanómetro y una resistencia que lo único que hace es limitar la corriente que circula por el galvanómetro, ¿sí? Ahora bien, si en el primario la fuente me indica cuál es la polaridad y me dice que esto es positivo, ¿sí? En el secundario es el galvanómetro el que me va a decir si este borne es positivo o no lo es, ¿sí? En caso de que lo sea, estos dos bornes serán homólogos. En caso de que no lo sea, serán este y este de acá. Pero ¿cómo hace el galvanómetro para indicarme la polaridad? Recordemos lo siguiente. El galvanómetro es un miliamperímetro de corriente continua que tiene la particularidad de estar conectado de forma tal que, primero, en la escala, el cero está en el centro. En segundo lugar, los dos bornes que están ubicados acá son los bornes de conexión del instrumento. Este instrumento tiene la siguiente particularidad. Cuando deflecta, además de medir el valor de la corriente en un sentido o en el otro, ¿sí? Además, lo que está haciendo es marcar la aguja cuál es el borne positivo. Quiere decir que si la aguja deflecta en este sentido, me está diciendo que este borne es positivo. Y si la aguja deflecta en este otro sentido, me estará diciendo que este borne es positivo. Por lo tanto, es posible con el galvanómetro determinar la polaridad. Si, por ejemplo, el galvanómetro determinara que este borne es el positivo y este viene determinado por la polaridad de la fuente de corriente continua, entonces, en un determinado momento, estos dos bornes son positivos, por eso son homólogos.